le va? Muy buenas noches. Bienvenida a nuestro estudio de Canal 11 en este 6 de diciembre. Ya están a la vuelta de la esquina las cenas navideñas. Ya sabe, esas horas maravillosas que se comparten con la familia, con los amigos, con los vecinos, con los conocidos. Son cenas, son reuniones que luego forman parte de la historia familiar. De veras son momentos que hay que disfrutar. Y pensé que precisamente por esa proximidad era muy importante invitar a una persona que ha hecho muchísimo por la cocina mexicana. Me refiero a Saji Tellez. Ella es una mujer muy distinguida y ha sido reconocida hace poco tiempo, en este mismo año, como la embajadora turística de México. Así la es. primera cocinera que recibe ese título. Sí, así es, Cristina. Para mí un gran honor cuando me avisaron de la Cámara de Diputados del Distrito Federal, bueno, de Ciudad de México, quedé en shock. Dije, ¿por qué un cocinero? Y en el fondo hay cierta razón. O sea, ¿qué más que nosotros, los cocineros, que llevamos nuestra gastronomía mexicana por el mundo? No, pero además un cocinero es un historiador en cierta forma. Por supuesto. Es una persona que recopila o guarda una de las memorias más importantes que están en el sabor. Claro. Imagínate llevar a todo el mundo el nombre de México súper en alto, ¿no? Entonces, para mí fue como, híjole, sí he recibido muchas distinciones, sí he recibido muchos reconocimientos, pero ninguno de mi ciudad. Entonces fue para mí un gran privilegio, gran privilegio. Pues muy merecido porque has dedicado toda tu vida a una tarea extraordinaria. Yo insisto en que en el sabor está una de las memorias más poderosas que podemos imaginar. Una colega tuya chilena afirma que cocinar es un acto de amor. Por supuesto. Y además, yo te diría, nos vuelve humanos, porque se nos olvida, ¿no? O sea, vamos al trabajo, hacemos mil cosas, pero cuando nos sentamos a comer nos vuelve a humanizar y nos vuelve a hacer conectar con esa parte de nosotros. Sí, para sobrevivir, pero con el corazón alegre, digamos, ¿no? O sea, eso, claro que es un acto de amor. Tú cocinas, preparas algo y le das felicidad a una persona. Por supuesto, porque te entregas tú todito, ¿no? O sea, alguien me decía hace poquito, ¿y de dónde nace esa pasión? Pues nace de querer ver una sonrisa de amor con alguien que prueba tu cocina, porque al final uno cocina, yo te diría, yo sí cocino para las personas, ¿no? O sea, porque yo puedo cocinar para mí, pero me limitaría mucho. Entonces, el querer, ahora sí que alguien sienta bonito a través de un platillo, pues esa soy yo, ¿no? Pero además, la cocina mexicana de la que hablábamos hace un momento, tiene, desde luego, la variedad es impresionante. Sí. Los sabores, la mezcla de sabores es también muy copiosa, pero el colorido, que es algo muy importante en un platillo. Sí. O sea, yo estoy enamorada de nuestra gastronomía. He tenido la oportunidad de viajar mucho por todo el mundo llevando mis tamalitos, mis chiles. Es impresionante cómo en este país, o sea, yo no dejo todavía de aprender. Tenemos 145 variedades de chiles, tenemos 62 razas de maíces, tenemos... Bueno, hablábamos de las verdolagas. De las verdolagas, de los quelites, tenemos más de 400. Sí. O sea, tú imagínate si vas viendo ingrediente por ingrediente mexicanos, endémicos, o sea, es exponencial. O sea, la cantidad de platillos es, pues, súper vasta. No en balde somos patrimonio intangible de la humanidad. Por supuesto. Decía la señora Kennedy que algo muy importante para conservar la cocina mexicana no solamente es que haya quien la reproduzca y la conserve y la herede o escriba de ella, sino que siga habiendo los productos necesarios. Por supuesto. Para cocinar. Por supuesto, por supuesto. Sí, porque ¿qué haces si se acaban? Sí, claro que te dio hambre. Si se acaba una especie de chiles, por ejemplo, hay un platillo que no vas a poder volver a hacer. Por supuesto. Entonces, más allá de alguna política del gobierno es ver, o sea, los maíces, ¿no? Porque no todos los maíces sirven para lo mismo. Unos sirven para hacer palomitas, otros para hacer ceguesa, otros para hacer tortillas, otros para hacer otros guisados, el pozole, ¿no? Entonces, si nos volvemos a un solo cultivo de un solo maíz, pues imagínate lo que le pasa a la gastronomía mexicana. Se muere, porque no podemos cocinar con un solo maíz. Y estoy segura de que nuestros amigos que nos están acompañando saben que serán muy bienvenidos siempre aquí en nuestro estudio de Canal 11, porque pueden llegar rápidamente a través de nuestras líneas telefónicas. Y estoy segura también que están diciendo, ay, ya me dio hambre esta conversación, qué barbaridad. Pues hacerse algo rápido. Una de las cosas que más le gusta a nuestra amiga de preparar es la pasta. ¿Por qué?
Porque tuve el privilegio de estar en Italia aprendiendo cocina. Yo te tengo que platicar rapidísimo. Soy economista y politóloga del ITAM. Claro. Y por muchos años me dediqué a ello. Me caso y un día le digo a mi marido, oye, ahora sí quiero aprender a cocinar de manera formal, porque yo ya cocinaba desde hacía muchos años. Por tus abuelas, ¿no? Por mis abuelas. Mi abuela árabe que, o sea, de verdad, hacía unas cosas impresionantes. Y mi abuela mexicana hacía sus cosas en el metate. Tenía 9 hijos, o sea, de verdad una mujer que cocinaba delicioso. Y le digo, pues me voy a Italia. Me dice, estás loca, pero está bien, vete a Italia. Entonces ahí aprendí a cocinar realmente de manera formal. ¿Por qué en Italia y no en México, si aquí hay grandes chefs, grandes cocineros y cocineras? Porque la cocina italiana siempre me ha gustado mucho. Y porque dije, ahorita si puedo, me quiero ir. Me fascina la cocina italiana, pero en mi corazón está la cocina mexicana. De hecho, me dedico a hacer cocina mexicana, ¿no? O sea, ya yo te diría, gracias a mis programas de televisión, me fui enamorando poco a poco más de la cocina mexicana. Pero dicen que uno de tus platillos, decías en un cuestionario que te formularon, que lo que mejor te sale es la pasta. Pues sí, te voy a decir por qué. Porque para cocinar cocina mexicana, o sea, yo te diría, nunca voy a competir con un mole negro de Abigail Mendoza, por ejemplo, o de Reina Mendoza, o de cualquiera de nuestras cocineras tradicionales que tienen unas manos y una sabiduría ancestral única. Y tienen la historia de esos platillos en las manos. Entonces yo nunca voy a competir por más de que me hayan dado sus recetas. La pasta es más fácil de hacer, un mole no. O sea, un mole viene de otra parte, ¿no? Además, es muy importante en la cocina mexicana que los productos se muelan sobre piedra. El sabor es diferente. O sea, yo que he tenido la oportunidad de utilizar el metate, que no es cualquier cosa. Es difícil. Es bien difícil, o sea, porque tienes que tener fuerza en la cadera y en las manos y en los brazos y todo. El sabor es muy diferente, muy diferente. Es mucho más mineral y no es lo mismo el movimiento que hace el metate que el que hace una licuadora, por ejemplo, ¿no? Hay tantas cosas que saber acerca de la cocina. Además, mezcla imaginación, mezcla historia familiar, conocimientos. Y uno se pregunta, ¿un chef se interesa por buscar nuevos sabores? Por supuesto, por supuesto. O sea, yo creo, en mi experiencia, viajar es lo que te da. O sea, ver nuevos sabores, porque al final hay zanahorias en casi todo el mundo, hay pescados en casi todo el mundo, ¿no? O sea, nosotros somos privilegiados en tener tantos ingredientes, ¿no? Porque, a ver, no hay chiles en cualquier parte del mundo. Entonces, el ir, conocer, ver la manera en que plasman su historia en un platillo, por supuesto que te abre la mente, por supuesto. Y te acerca a otras culturas. Claro. O sea, no hay mejor manera de conocer un país que si no es a través de su cocina. Además, te acerca a través del sabor, pero también a través de los utensilios que se utilizan y los materiales. Tú imagínate, ahorita que me decías de cómo sabe unos chiles en metate y licuadora, una salsa tatemada. Dime si no es deliciosa contra una que es solo cocida. Y el tatemado viene de nuestras técnicas. Nosotros hacíamos tamales antes de hacer tortillas. O sea, la sabiduría que hay detrás de esa técnica de poner a cocer, claro, en agua, que haga vapor y se cueza algo, dices tú, wow. No, pero es algo muy bonito pensar que estamos haciendo el platillo que hicieron nuestras tatarabuelas, o bisabuelas, o abuelas, o madres, o tías. Claro. Y eso es muy bonito, es una unión, es una comunión, más que una unión. Sí, yo por eso siempre que me preguntan una receta, la doy. Porque si tú no das una receta, la receta se muere y se pierde ese platillo. Entonces yo soy cero celosa. Si tú me quieres preguntar una receta, te la voy a dar. ¿Y por qué te digo esto? Porque generalmente los chefs somos muy cerrados y muy como celosos de nuestras cosas. Yo digo al contrario, hay que compartir las recetas para que no se mueran, ¿no? Bueno, si hay algo difícil de escribir, es una receta de cocina, me consta. Sí es difícil. Durante algún tiempo, en alguno de los trabajos que tuve, tenía que escribir recetas de cocina y es dificilísimo. Sí. Mis recetas las hace Cristina Palacio, que es una gran investigadora, una mujer que admiro muchísimo. Ella siempre me ayuda, por ejemplo, a hacer mis recetas de cocina. ¿Cómo las haces? Cada vez que yo voy a hacer un programa de tele, voy como que pienso un poquito qué es lo que quiero comunicar. Y me tomo un tema, por ejemplo, Sabor a Milpa fue un programa que me fascinó. Sí, porque tuvo mucho éxito. Sí, porque además se conoce poco, fíjate tú, de la milpa. O sea, yo
dado clases en la universidad. Las papitas locas que nacen en la milpa hombre, son o una sea, delicia. No, todo lo que nace en la milpa, Sí. o sea, la historia, La el porqué calabaza. de la... O sea, nuestra gastronomía mexicana nace de la milpa. Es el eje del maíz, la calabaza y el frijol, los chiles, los nopales, etcétera, etcétera. Y Cristina, cada vez que le digo, oye, vamos a hacer este tema, se pone, bueno, como loca a investigarme, y al principio me mandaba una receta y le decía, ¿pero por qué me lo mandas así? Me dice, tú vas a ver, a la hora que cocines, cómo te va a servir el formato que te estoy mandando. A eso iba Porque a es todo referirme. un arte hacer una receta de cocina. ¿El orden de los productos, el orden de los factores no altera el producto en la cocina? Ay, pues depende. Si tú pones una cosa antes y otra después, o te equivocas o cambias ese orden, cambias también el sabor del... Sí, pero a mí por eso me gusta la cocina, porque para tener un resultado puedes llegar de diferentes maneras. Ya depende del cocinero, por ejemplo. A mí me gusta siempre sellar una carne y ya después meterla al horno. Hay gente que primero mete al horno y después sella. O sea, depende de a qué resultado quieres llegar, y lo maravilloso es que puedes llegar por diferentes lados, y esa es la maravillosa magia de la cocina, porque para un solo platillo tú puedes tener varias interpretaciones. Hagamos Entonces, un platillo en el corte, ¿qué te parece? Bye, feliz. Qué bueno que aceptaron ya la invitación que les hago siempre de entrar aquí a nuestro estudio a través de nuestras líneas telefónicas. Barceló Tineo, hola, buenas noches, saludos desde Hilo, Sonora. Edu Iniesta, ¿qué tal Canal 11? Acabo de unirme en vivo. Conozco a Cristina desde hace 14 años y me agrada la entrevista. Muchas gracias de verdad. Angelina Alvarado, quiero preguntar, ¿cuál es la diferencia entre las cocinas mexicana, francesa, española y árabe? Tú conoces perfectamente la cocina árabe por tu abuelita, por tu familia. A ver, tienen diferencias en varios ámbitos. Primero, ingredientes, técnica y sabores. O sea, no es lo mismo. A ver, la cocina mexicana, tengo que refrasear, es un sincretismo entre la cocina prehispánica y la española, ¿no? Porque llegan los españoles y nosotros, como cocina mexicana como tal, es un sincretismo de estas dos. Pero la mexicana y la francesa, nosotros, por ejemplo, no utilizamos salsas tan cremosas y tan cargadas de mantequilla. Nosotros tenemos nuestros moles, que son nuestras salsas, y pican. Alguien me decía de la cocina francesa, dice, es deliciosa, pero tiene demasiado maquillaje. Demasiadas salsas cargadas. Es deliciosa, yo no estoy en contra de un platillo francés de ninguna manera. Pero también depende de qué parte de Francia, porque no es lo mismo, es como en México, no es lo mismo la cocina del norte de Francia que la del sur, que la del centro, que la del mar, etcétera, etcétera. La cocina libanesa, fíjate tú, porque mi madre era libanesa, es una cocina que tiene especias, basada mucha en carne de carnero, en trigo. Nosotros no teníamos trigo. O sea, llega con los españoles, pero de entrada nosotros somos una cocina de maíz. Ellos conocen el maíz después de que llegan los españoles, ¿no? Entonces, el trigo. Ellos conocen el maíz después de que vienen los españoles y se lo regresan, y nosotros conocemos el trigo, las aceitunas, el aceite de oliva y todo a través de los españoles, porque acuérdate que hubo una ocupación también mora, ¿no? Entonces, sí son muy diferentes en cuanto a técnica y en cuanto a ingredientes y en cuanto a sabor. Alguien te puede decir, pero técnica, pues todo consiste en moler, revolver, batir, poner en el fuego. ¿Cuál técnica? La técnica, a ver, tenemos varias técnicas en la cocina, que es el braseado, el sellado, meter un pedazo de carne entero al horno y que se esté cocinando en sus jugos. Eso es un braseado, un pollo braseado, una paletilla de cordero braseada. El tatemado es otra técnica. Freír, ¿el sellar? Sellar es otra técnica, freír es otra técnica. O sea, esto, ¿cómo te explicaré? Como el tratamiento del fuego que le vayas a dar depende de la técnica. No es lo mismo fuego directo que fuego indirecto, que doble cocción, que cocción al vapor. Que ¿Es un elemento definitivo el fuego? ¿La intensidad del fuego? Sí, sí. O sea, tú
Imagínate una res. No le vas a dar el mismo trato a un filete que a la espaldilla, que a la cola, que al cuarto delantero. ¿Por qué? Porque la res se mueve de manera diferente y le llega oxígeno diferente del cuerpo. O sea, el filete es algo que no se mueve. Entonces, tú el filete difícilmente lo vas a poner a cocer. Por eso es más suave. Claro, entonces el filete lo sellas y te aguanta una cocción mucho más en crudo. Pero si tú quieres poner un chamorro a las brasas, te vas a ver como a cartón. Por eso le dejas mucho tiempo a baja temperatura. Es todo un rollo esto de la cocina, ¿no crees que es una idea? No, es fantástico escucharte. ¿Cómo se forma un chef? En una cocina. No necesitas ir a estudiar. O sea, alguien que trabaje en una cocina de manera formal se puede hacer un chef. O sea, abundan las escuelas de gastronomía abundan ahora. las escuelas de gastronomía y todas te dicen, puedes salir con el título de chef. Eso es mentira. O sea, uno tiene que hacerse de la cocina, conocer la cocina y poco a poco ir avanzando en la jerarquía que hay en la cocina, porque uno no puede ser chef sin no haber pasado por la cocina fría, las pastas, los postres, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría, no necesitas estudiar. No necesitas estudiar, pero sí tienes que tener una preparación y una práctica. Claro. Es decir, a lo que llego es eso. Un chef se hace en la práctica. Así es. ¿Cuál fue tu primer platillo? Así que dijiste, aquí me siento ya que voy a empezar a ser chef. ¿De vieja o de joven? ¿O de niña? De siempre, pues de niña, porque desde niña quería ser cocinera. Te voy a decir, de ver a mi abuela Mariana cocinar. Yo tendría unos 8 o 9 años. Ella hacía cocina libanesa solamente, todos los lunes. Yo creo que me maravillaba. Las hojas de parra eran tu amor, ¿verdad? Y además era una belleza, porque se sentaba frente a la tele a hacer sus hojitas de parra, a ver a Verónica Castro, y le gritaba, ¿cómo es posible? O sea, de verdad, un personajazo la abuela. ¿Cómo es posible que? Pues imagínate nosotros los pobres o cualquier novela que hizo Verónica Castro que la engañaban o algo así, mi abuela se agarraba. Tomaba partido por el personaje. Claro, y le gritaba a la tele, imagínate el personaje que era mi abuela. Pero ver su dedicación y ver el cariño que ponía en su comida para que vinieran todos sus hijos y sus ¿Cuántos? nietos. Tenía 5 hijos. ¿Y cuántos nietos? Éramos 13 nietos. Bueno, somos todavía. Mi madre murió, que ha sido la primera que ha muerto, y fíjate, mi mamá no cocinaba, no le gustaba cocinar. Yo aprendo de mis abuelas y de mi papá. Imagínate qué maravilla, que un hombre... ¿Tu papá de dónde era? De aquí, ya murió también, murió el año pasado. Lo siento. Era de aquí, pero vivimos muchos años en Mazatlán. Entonces, tú no sabes lo que era ir a pescar con mi papá y que recién pescado, el pescado, los camarones, lo que fuera, cocinaba. Tú naciste, es Mazateca, ¿verdad? Sí. O sea, yo nací en la playa, en el sol, la palmera y la buena onda. ¿Cómo no me iba a gustar comer? ¿No? O sea, un aguachile recién hecho, un pescado zarandeado, unos pajaritos que son unos... Pero además compartirlo. Claro, claro. Mi papá era carpintero, entonces todos los domingos nos llevaba con sus carpinteros a pescar y él les cocinaba. Tú imagínate. Además hay algo maravilloso, el olor de la madera. Sí. Yo creo que es uno de los... Es como la tierra mojada, ¿no? Sí, sí. Y el olor a mar también. Ay, ese ¿No? incomparable, salado, Sí, esa indescriptible. brisa, sí. Sí, Además, respirabas libertad. sí, sí. Era un Mazatlán divino. Tengo mis amigas entrañables. Es un lugar que ya llevo más tiempo viviendo en Ciudad de México que lo que viví en Mazatlán, pero siempre será mi tierra, ¿no? Siempre será mi corazón ahí, aunque ya no vaya, aunque ya no estén mis papás. Ahí, de ahí soy, ¿no? Los platillos nos recuerdan a seres y lugares. Sí. ¿Qué platillo mazateco te recuerda a tu padre carpintero, que me encanta? El aguachile. Él hacía un aguachile extraordinario. ¿Cómo era él? Físicamente, alto, guapo, güero, de ojos azules. Era un personajazo también, fumaba todo el día. Un hombre que estudió poco, o sea, porque creo que nada más estuvo hasta 4 de primaria, pero un hombre muy leído. Le encantaba leer y era un gran, agarraba a todos sus carpinteros y los trataba como si fueran su familia, le daba la mitad de su paga a ellos y la mitad a sus mujeres. Era como un poco de izquierda en ese sentido, o sea, como muy
Muy no avanzado, sé. muy adelantado en muchas Sí, cosas, por sí, lo que veo. Sí, un personajazo. ¿En tu casa había muebles hechos por tu padre? Todo. Mi casa ahora de casada las llegó a hacer mi papá. Por supuesto. Mi primer banquito de la cocina. Tenía yo 8 años y me lo hizo porque yo no alcanzaba a cocinar con mi mamá, ni con él. Entonces, ahí lo tengo todavía. Cuando nació Mariano me hizo su cuna, me hizo su cuarto, todo. O sea, mi casa está llena de mi papá y de mi mamá. Está llena por esos dos sabores, más bien esa conjunción de sabores. Sí. Los variadísimos que están en la cocina Sí. y también los muy variados que hay en las maderas, porque no todas las maderas huelen igual. Así es. Mi casa está llena de cedro. Tú abres un cajón y huele a cedro. El aroma maravilloso. Ay, sí. Te dedicas a la cocina por pasión y por herencia. Era tu destino de alguna manera. Sí. ¿Has escrito algún libro de cocina? No todavía. No todavía, me muero de ganas, pero más allá de un recetario quisiera como plasmar mis experiencias, ¿no? Las amistades que he hecho fuera, las recetas que me han compartido, los programas de televisión. Es que compartir la comida es algo maravilloso. Sí. Estábamos comentando hace un momentito unos compañeros que vinieron al estudio que es muy triste ver esas parejas que van al restaurante y están cada uno con su celular, claro. Están con el tenedor acá, no ven lo que están partiendo, no ven lo que están comiendo, no se miran. Entonces no va a haber, es decir, si tú miras a alguien cuando vuelves a comer ese alimento, recuerdas a esa persona. Claro. Por eso a mí me gusta mucho la cocina mexicana. Si tú te fijas, usamos mucho las manos. O sea, un taquito, jamás te lo vas a comer con un tenedor y con un cuchillo. No, sería vas absurdo. a tomar tus manos. Ya nada más con que conectes tu manita con un ingrediente, te hace voltear a ver al de al lado. Y de compartir, pásame la salsa. Nosotros los mexicanos somos muy así. Lo he visto poco en otras cocinas del mundo. O sea, yo la primera vez que serví tacos en Francia casi lloro porque estaban esperando a que les llegaran el tenedor y el cuchillo y les decía, no, es con la mano, no, chef, no vamos a comer con la mano. No, casi me muero, casi me muero. O sea, tuve que decirles, retirar los tacos, volver a servir otros nuevos y decirles, es con la mano. O sea, alguien que no se atreve a tomar una tortilla, imagínate. ¿Cuál es la cocina que más te ha enseñado y que más encuentras compatible con la mexicana? Ay, buena pregunta. Sé que es difícil, pero porque está en muchísimos lugares. Híjole, te diría la India. Fíjate tú, un día tuve la oportunidad y el privilegio de estar con Gerardo Vázquez Lugo, gran amigo mío, adorado, como persona, como chef, como todo. Nos fuimos a la India a hacer un festival de cocina latinoamericana. A las 2 semanas se nos acabó todo, Cristina, todos los contenedores. ¿A qué lugar de la India se fueron? A Delhi, al norte de la India. Y hacíamos desayuno, comida y cena, la parte vegetariana y la parte normal, ¿no? Digamos, no vegetariana, porque un porcentaje alto de indios es vegetariano. Entonces, pues haz tu pozole, pero también pozole setas, etcétera, ¿no? Oye, que se nos acaban los ingredientes. Oye, que nos tomamos un digestivo mientras viene el corte. Claro que sí. Ya comimos mucho. Aquí, pregunte, sugiere y si quiere dele una receta de cocina a Saji. Estoy segura de que ella la va a tomar en cuenta. Díganos cuál es el platillo que mejor le sale, díganos qué platillo inventó, díganos qué platillo hace pues con sus hijos, con su familia, qué platillo le sale mejor a su esposo que a usted. Eso a veces pasa, ¿eh? Claro. Tejeda R dice, voy disfrutando de su programa en el transporte público. Y con esta conversación ya me dio hambre, pues a mí también. Felipe Suberville dice, quiero felicitar al programa por la excelente plática de hoy. Y quisiera darle un tip de cocina que es de mi abuela. Se lo quiero dar a Saji. Dice, ya preparado el bacalao de cazuela, se le pone un masito de canela en el último hervor. Esa es una receta de hace más de 100 años. Pruébelo. Mira, nada más. La canela tiene muchas virtudes propiedades extraordinarias para la salud. Pero nunca se me hubiese ocurrido, a mí fíjate tampoco. tú ponerla acá. Pues muchas gracias. Olga Sendejas Maldonado, hola, buenas noches. Señora Pacheco, un gusto saludarla. Al mismo tiempo,
tiempo comentarle que tan buena es la cocina mexicana que la cocina poblana está considerada como un patrimonio de la humanidad por la UNESCO. Pues no solamente, yo creo que toda la cocina mexicana. A ver, sí, pero gracias a la cocina de Michoacán nos dieron esa distinción, digamos. Ahorita está el Conservatorio de Gastronomía está trabajando con las recetas de Oaxaca, con varias recetas regionales, porque nosotros teníamos verbales la comunicación de las recetas, había poco escrito. Pero sí, o sea, a ver, la cocina poblana... Eso es preocupante. Hay platillos que ya nadie hace porque no hubo una hija, una nieta, o un hijo, un nieto que se pusieran a hacerlo. Así y es. uno de tus intereses es rescatar los platillos que están a punto de desaparecer. ¿Cuáles serían estos? Híjole, pues mira, un día, hace como un par de años estuve yo en Valladolid. ¿En el España sureste. o...? No, aquí en ¿Aquí? México, en Yucatán. Uno de los alumnos de la universidad nos llevó a su casa. Su madre nos preparó varios platillos. Yo en mi vida los había probado. Te voy a describir uno de ellos porque lloré junto con Gerardo Vázquez Lugo por no sé qué fibra nos habrá tocado, pero una cocina mexicana en la boca no era más que un como molotito de masa de maíz yucateco, Delicioso, delicioso. relleno de todas las vísceras del pollo en recado blanco y nada más pochado en caldito de pollo. Yo le dije a Alberto Cu, que es el alumno que nos llevó, le dije, ¿qué es esto? Me dice, es que mi mamá vende pollos. Como no vende las cosas de adentro, pues ella las cocina. Yo, o sea, lloré de la majestuosidad del platillo y su simpleza. Y yo dije, ¿por qué nadie lo hace? No, me dice, claro, nosotros lo hacemos aquí. Eso me da pie a decirte, no es como rescate de cocina mexicana, porque no hay que rescatar la cocina mexicana, es nada más abrirse a conocer más platillos. Y que circulen, Por supuesto. que se preparen. Hoy estaba leyendo una nota en el periódico. Curiosamente, la gastronomía ha empezado a tener otro nivel desde hace tiempo. Sí. Hay muchas secciones de cocina en los grandes periódicos. Hay personas que comentan platillos, no solamente las películas, en la realidad. Yo hoy estaba comentando justamente una chef colombiana. Dice, fui a tal restaurante en Colombia, me sirvieron este platillo, yo nunca había oído hablar de él, dice, y salí del restaurante y seguí pensando en el platillo, porque era como un sueño. Y pasaron los días y no se me iba el sabor de ese platillo y sé que lo voy a recordar para siempre, un platillo. Claro. Mira, hace poco me invitó Catalina Vélez a Colombia, a Cali. Una gran chef, una gran persona, gran amiga. Tal vez sea ella. Catalina. Le hicieron una nota en el país. Pues puede ser porque me invita a cocinar y el eje de toda la cena fue el maíz. Entonces yo me llevé antojitos mexicanos, me llevé tamales, me llevé varias preparaciones con maíz y ella igual, pero colombianos. Hizo arepas, hizo envueltos, hizo varias cosas y dije, qué maravilla que compartamos un ingrediente y que tengamos cosmovisiones tan diferentes de algo. Ellos fermentan su maíz antes de hacer sus envueltos y sus tamales, cuando hacen las arepas, cuando hacen todas sus preparaciones de maíz, lo hacen tan distinto a nosotros. Y yo digo, wow, qué maravilla. Ahí la sabiduría de un país, ahí la historia de un país. Por eso te dije antes la palabra rescate, rescatar esa cocina. Fíjate, hay postres que casi ya nadie hace. La capirotada. Les parece una cosa, ay, piloncillo. Sí. ¡Qué barbaridad! Es uno de los postres más deliciosos que yo recuerdo. Sí, sí. O sea, a mi memoria viene la capirotada de Gerardo Vázquez Lugo y de Leneta. ¿Cómo es? Bueno, lleva hasta jitomate, ¿lo puedes creer? ¿Lleva tortillas abajo también? No, solo lleva el pan doradito, hace una salsa de jitomate y luego lo baña evidentemente con el piloncillo, le pone almendras, le pone pasas, pero a mí me maravilla cómo es que hay un jitomate en una capirotada siendo un plato dulce. Bueno, debo decirte que no sé si en mi casa o en mi tierra se le pone abajo del pan tortillas fritas. Ándale tú. Que no se hagan duras, suavecitas tienen que estar, Ajá. y encima pones el pan. Y entonces chupa. Y luego vas rociándolo del almíbar de piloncillo. Mira. Y capas de pasas. Y nueces y almendras. Todo y... lo que puedas. Es un platillo que es un postre que resiste todo. Sí, sí. Y esos platillos vienen de una cocina pobre.
Claro, porque lo haces con lo que puedes. Por supuesto, el pan que te sobró, que ya se hizo duro, piloncillo que le pones un poquito de agua, a lo mejor las almendras, las nueces y todo esto, pues bueno, ya tienes que meterle un poquito más de dinero, pero un pan duro, o sea, qué belleza de cocina tenemos. Cocina es tiempo. Por supuesto. Y lo que nos falta es tiempo. Así es. ¿Cómo puede preparar una mujer un pozole en serio? Digo una mujer o un hombre, porque hay muchos hombres magníficos cocineros, si nada más tiene media hora para cocinar porque tiene que irse al trabajo o atender la casa. ¿Sabes qué yo hago? En las noches pongo las cosas a cocer, por ejemplo. La dejo en la olla de cocción lenta para que en la mañana la carne ya esté lista y a mí, o sea, el tiempo estuvo la olla solita conectada, ¿no? El maíz sí te diría, yo cada vez que hago pozole nixtamalizo. Si hay alguien que no tiene tiempo, ya hay, lo puedes encontrar en cualquier supermercado, el maíz cacahuacintle ya. Que es delicioso. Y está rico. Y los chiles, y nada más. O sea, licuar tus chiles, yo le pongo, por ejemplo, guajillo y tantito pasilla, le pongo tantito jengibre, lo muelo todo, los aso, los tatemo y tal, lo pongo a hervir junto con el caldo y al día siguiente le mezclo la carne y no sabes qué cosa tan rica. Jengibre. A todo el mundo le está dando hambre. Sí. Teresa Vázquez, quiero felicitar a la señorita Cristina Pacheco, nunca me pierdo sus programas, me encantan. Muchas gracias, de verdad. Felicito a los técnicos y los que toman nuestras llamadas. Es un equipo formidable, ya se lo he dicho, todos son maravillosos. Adrián Hernández, ¿la chef tendrá una página oficial en las redes? Saji Telles. ¿Nada más? Sí. Pues es que con este nombre que me dejó mi mamá, hay que portarse bien, Cristina, porque yo lo sé. Yo te pregunté cómo se pronunciaba, acuérdate. Sí, se pronuncia Sajille. Y según mi abuelo, de la parte árabe, significaba una luz en la oscuridad. Bueno. Pero era mi abuelo y me quería mucho, era su consentida. Entonces, vete a saber si era cierto o no. Esta va a ser una luz en la mesa de la cena navideña. Esto va a ser así. Gracias. ¿Tu mamá cantaba? No, pero era una mujer muy alegre. Muy alegre. Te lo digo por una cosa. Encontré una nota acerca de la cocina o de cocinar que decía que una persona que está violentada, que está molesta, va a cocinar mal. Mira. Una persona que está en un momento malo, es posible que no le salgan las cosas bien, porque pones tu humor. Por supuesto. Dicen que cuando estás enamorado, la cocina se te va a salar. Cuando estás enojado va a picar mucho tu salsa. Evidentemente, tiene que ver tu humor. Por supuesto. ¿No? A la hora de cocinar. Mi mamá no le gustaba cocinar y cocinaba extraordinario. Extraordinario, porque tenía unas manitas chiquitas y hacía las hojitas de parra igual como mi abuela, las empanaditas, todo lo hacía mono. O sea, y tenía un sazón de verdad extraordinario, pero a ella no le gustaba. Chistosísimo. Tiempo, imaginación. Cuenta la imaginación en la cocina. Por supuesto. Si no tienes un ingrediente, tienes que sustituirlo por otro. Por supuesto. Y probar. La capirotada es producto de la imaginación y de los recursos que tienes a la mano. Porque para mí, siendo un chef, es muy fácil tomar un filete, ponerle lo que quieras, el caviar, el foie gras, lo que quieras. Pero ¿qué pasa cuando tienes un pedazo de pollo? Primero lo picas. 5 zanahorias. Le pones cebolla y tomate y chile picado, lo fríes, le pones el pollito y te haces unos tacos. Claro. Mire qué programa. Claro, Pues sí estamos hablando de cocina. Claro. La cocina real. Por supuesto. La cocina verdadera. De casa, de todos los días. Esa cocina que lleva uno en el corazón. Porque yo de verdad me he sentado en las mejores mesas del mundo. He tenido ese privilegio de viajar y conocer muchos chefs famosos. Nadie hace la sopa de fideo como la hacía mi mamá, ni el chilpachole de jaiba, porque su familia entra por Veracruz, entonces mi mamá nos hacía muchos platillos veracruzanos. Ese chilpachole de mi madre lo añoro. No iba a haber nadie en la vida. ¿Te atreves a hacerlo o no, Saji? Sí, pero no me saldrá como ella jamás. Por supuesto, porque tengo ese sabor y ese recuerdo en la memoria. ¿Usas sus utensilios? De mi mamá, ay sí, porque ellas también viejitos, ¿no? O sea, mi mamá tiene 15 años de muerta. Y en la casa, cada vez que alguien viene a cocinar, por alguna razón siempre agarro los sartenes de mi mamá. Y yo me pongo como así de, ¿por qué agarras el más feo? Pues no sé, porque me gustó. Es que era de mi mamá. Prefiero es que no tiene lo agarres. historia. ¡Claro! Esos utensilios y esas ollas, siempre tiene que haber en la cocina una olla vieja. Por supuesto. Que cuente la historia de la familia, los tiempos de penuria, de abundancia y también cómo ha disminuido la familia. O ha aumentado, crecido.
También es otra cosa que tiene que ver con la cocina. Por supuesto. Las personas que se quedan solas de pronto, y he conversado con ellas, me dicen, no sé comprar, porque no sé comprar para una sola persona. Por supuesto. No puedo cocinar porque siento horrible de cocinar para una persona, entonces mejor no cocino. Yo así hice mis amigas en donde vivo, siendo mi marido y yo decía, quiero hacer un lechón, pero pues un lechón son 4 o 5 kilos. Le tocaba a todas mis vecinas la puerta. Bueno, se volvieron mis mejores amigas, pues claro, ¿quién no le gusta que alguien llegue? Puedes irte un poquito más lejecitos y tocar otras puertas. Y mientras tocas la puerta, bueno, pues voy a ver. Don Gregorio González, muchas gracias por el libro que me acaba de mandar. Se lo agradezco de verdad y espero que tenga una muy bonita Navidad con su familia. Muchas gracias nuevamente. Nidia Elena dice, llamo desde Tehuantepec, Oaxaca, y quiero aprovechar para enviar un saludo y un abrazo a Cristina y a Saji Telles. Yo veo todos sus programas de cocina gourmet. Debe ser muy difícil explicar un platillo por la televisión, porque tienes el tiempo muy contado, los movimientos de cámara hay que tomarlos en cuenta y demás. Y ser muy enfocada. Porque además... No tienes que dispersarte, ¿a eso te refieres? Claro, sí, porque yo estoy haciendo algo y de repente platico y claro, en el horno tengo esto, en esta hornilla y no sé qué, o sea, tienes que ser muy enfocada, muy ordenada y transmitirle. Mira, te tengo que contar porque a mí me da mucha ternura que la gente, hay veces que me para en la calle y me dice, chef, es que usted cocina tan rico. Y yo me pregunto, ¿cuándo han comido mi comida? Si nada más tengo programa de tele. Entonces, el que alguien... Es que uno se lo imagina, nomás por la forma en que hablas de eso. Exacto. El cómo comunico, yo encontré que soy una buena comunicadora de lo que más me apasiona, que es cocinar. Entonces, en mis programas de cocina hablo de mi familia, de mis amigos, de la gente que trabaja conmigo, de las historias del platillo, y la gente le gusta eso. Más allá de que le digas, pique esto, haga esto. No sabe el porqué del platillo. ¿Qué tanto has encontrado de información en los conventos? Muchísima, porque cuando, digamos, la cocina mexicana empieza a hacerse más rica, es en los conventos. Era quien tenía el dinero, era quien tenía los ingredientes y tenía las mejores mujeres para cocinar. O sea, los moles, muchos de los moles de Puebla nacen en conventos. Estos postres súper barrocos nacen en los conventos, ¿no? Estas mujeres que tenían que hacer en la vida más que menearle y decir esto me gusta, las cajetas, los rompopes, estos antes, o sea, es interminable. Hay una pregunta inevitable. Me gustaría no hacerla, pero debo hacerla. La situación económica afecta también esa tradición gastronómica. No todo el mundo tiene para comprar un pescado. Por supuesto. Un filete. Por supuesto. O los ingredientes necesarios para un platillo. Claro, o ir a un lugar a comerlo, ¿no? Sentarte. O sea, si antes tenías presupuestado ir a un restaurante, a los tacos y tal, ahora piensas un paso atrás y dices, ya no puedo salir, ¿no? Y antes, por ejemplo, compraba mis pescados, compraba esto y ahora ya no. Entonces, también, a ver, la cocina también como esa arma es bien importante. O sea, yo que soy un poco politóloga, ¿no? Que medio que estudié, tú le das o le quitas a un pueblo de comer y lo tienes aquí. Es una manera de controlar. Pero también lo vuelves violento. Por supuesto, porque necesita comer. Por supuesto. Y va a hacer todo lo posible para obtener la comida. Por supuesto, por supuesto. Y también de una cocina así nacen nuevos platillos. Oye, ya no me alcanza para el pescado, para la carne, pero en vez de hacer unos taquitos de, qué sé yo, de papa con ¿los haces de chicharrón y ya? Sí. O los haces de papa con zanahoria. O le pones quelites con la zanahoria, o con la papa, o con... No, o sea, eso te da pie para que en tu casa seas más creativo. Despierta tu imaginación. Por supuesto.
inventa sabores, que yo te preguntaba hace un momento. Ahora, ¿cómo se reconoce a un chef? ¿Hay una prueba para ser chef? En tu caso, por ejemplo. Pues chef es aquel cocinero que está al frente de una cocina. Entonces la Es un diferencia entre un chef y un cocinero. Al final todos somos cocineros, no hay chef que no haya sido cocinero. Estar frente a tu restaurante, estar frente a lo mejor a un hospital, ¿no? Porque también hay un chef en un hospital, que es el encargado de hacer toda la comida de los enfermos. O un chef en el ejército, o un chef en el gobierno. O sea, en la cárcel. O en la cárcel, claro. Entonces es la figura, en cuanto a jerarquía de la cocina, quien está a cargo de toda la cocina. ¿En quién se Y que la apoya más un dirige chef? En su subchef. O sea, está el chef y el subchef. ¿La galopina qué le da? Pues es que todos en la cocina son importantísimos. Yo he visto chefs de cocina lavando platos, Cristina, porque ese día no fue lavalosas. Y yo los he visto que se remangan y lavan. Todos. La galopina, el que lava los platos, el que lleva el costeo, el subchef, el de la cocina fría. Es una familia. Es una familia. Y cuando te haces de un equipo lindo para trabajar, te da igual si estás un día en la fría, otro día en la caliente, o fulano faltó, alguien necesita apoyo, porque hay una hermandad única dentro de una cocina. ¿Qué te gusta más, hacer cocina fría que cocina caliente? Cocina caliente. Sin duda. ¿Qué me gusta trabajar? Los mariscos y los pescados, porque yo viví en Mazatlán mucho tiempo. Decías algo que me causó gracia, me parece muy justo. Decía que si llegara su última noche, su última cena, ella tomaría unos taquitos de barbacoa, con caldo de barbacoa y unos taquitos de... Unos tostadas de pata. Tostadas de pata. ¿Las sabes hacer? Sí. ¿Cuál es el chiste de las tostadas de pata? No les entiendo muy bien. Pues es que la pata de la res hay que ponerla a cocer. Sí, claro. Cruda no creo que me vaya Sí, a no, hombre, y gustar. además es un rollazo, porque primero hay que desflemarla, después ponerla a cocer, y no se te puede cocer mucho porque si no se te hace muy como gelatinoso, pues todo el cartílago, y luego hay que enfriarla, y luego hay que hacerle su escabeche. Zanahoria, chiles verdes, un poquito de orégano, y así es como la hago yo, ¿no? Pero tiene todo el chiste del mundo, ¿eh? Debe ser dificilísimo. Sí, sí es difícil. Necesitas bastante tiempo. Pero luego, ¿sabes? Luego te vas al mercado de la esquina, ya compras la pata ya cocida, sí. y ya nomás haces tu escabechito con aceite de oliva y con tu vinagre y tus cositas. Pero si lo quieres hacer, yo te diría, híjole, vas a Con echar a calma. perder varias, pero no importa. Y eso es, fíjate, eso me da pie para decirte a tu auditorio, evidentemente, que no les dé miedo cocinar. La gente no cocina porque seguramente en su primera experiencia algo la regó que le salió mal. Yo te diría, así va a ser siempre. Pero vuelvan a intentarlo y cocinen en sus casas. Pero además cocinar es un trabajo muy interesante. Sí. Porque estás jugando con una serie de elementos. No solamente eso, sino que estás improvisando también. Yo insisto mucho en eso porque muchas veces la situación económica te obliga a improvisar. No tengo para tocino, pero tengo para otra cosa, o a lo mejor queda un poco de chorizo, etcétera. Esta es una conversación de dos mujeres, tú y yo, que se encuentran en la sala de su casa y que empiezan a intercambiar todo lo que podemos hacer acerca de esa maravilla que es la cocina y que es la comida, por supuesto. ¿Tus bebidas predilectas, cerveza, vino y...? Mezcal. También, Ay, sí. ¿con qué tomas el mezcal? Solito, solito. Sin darle muchas vueltas. Ah, sí. Y lo pides doble para que el mesero no Pues camine bueno, mucho. que hay que me deje la botellita, pues cómo no. José Alfonso Yescas dice, quiero preguntar a la señora Telles, ¿en qué lugar del mundo pondrá a la cocina mexicana siendo una de las mejores del mundo? En la primera. O sea, yo pondría la cocina mexicana en primer lugar, sin duda, ¿eh? ¿Y el mole poblano? Te pregunta también José Alfonso. Ay, es que el mole es tan diferente. O sea, ponte a pensar, el mole poblano es muy diferente al mole oaxaqueño que al mole de... Verde. Por supuesto. Entonces yo te diría, híjole, depende del paladar y del gusto. A mí me gusta un poco más el oaxaqueño porque es menos dulce que el que yo he probado poblano. Ahora, cuestión de gustos. La maravillosa cosa que tenemos los humanos es que cada paladar es un mundo. Entonces, da igual si te gusta o no, lo maravilloso es que tenemos moles tan importantes como el oaxaqueño y el poblano.
y lo captamos de diferentes maneras. Por supuesto. Cristina Palacio dice, felicito a mi amiga y gran amiga Saji Telles por todo lo que ha logrado y por ahora ser entrevistada por Cristina. Pues yo me felicito porque estás aquí, porque creo que el tema de la cocina, además antes se pensaba que el tema de la cocina era como muy baladino, a quién le importaba. Ahora es algo un tema que se aborda con frecuencia y con mucho interés y sin pena, es cosa de hombres y mujeres y punto, ¿no? Claro, porque al final todos comemos. A veces no. A veces no. María Eugenia, digo, en este caso no estamos comiendo. Sí. María Eugenia Hurtado, saludos, señora Cristina. Me encanta ver su programa porque siempre aprendo algo interesante con sus invitados. Hoy con la señorita Saji Telles. Es lo que le decía a Saji hace un momento. Me encanta este programa, me encanta venir aquí porque aprendo muchísimo de mis invitados o de nuestros invitados. Imelda Franco Esquivel, buenas noches, señora Cristina Pacheco. Un saludo para ambas. Dios las bendiga, felicitaciones por su programa. Mónica Tenorio, una felicitación a la chef Telles y a la señora Cristina Pacheco por su programa. ¿Eres importadora de vinos también? Importé muchos años vino porque cuando me voy a Italia a cocinar, o sea, para formarme en la cocina de Hugo, me quedé enamorada de Italia. Entonces dije, ¿qué me puede a mí, de alguna manera, seguir en contacto con Italia? Y yo viví en Piemonte, que es una de las regiones vitivinícolamente más importantes. O sea, yo, literal, en mis horas de quebrado, que era cuando no trabajaba en la cocina, que era como de 3 de la tarde a 6 de la tarde, me iba a Barolo a tomarme los Barolos. ¿Qué es un Barolo? Un vino del Piemonte con una uva que se llama Nebbiolo. Entonces yo dije, Nebbiolo. Claro, ya a sé. mí me gusta esto del vino, ¿por qué no vamos a importar a México? Y empecé con 100 botellas y acabé con contenedores, ¿no? Lo dejé con el tiempo porque ya me metí de full time a la cocina, ¿no? O sea, yo estuve en un restaurante de cocina italiana aquí, después me mandan a hacer Decías una que el prueba. mejor restaurante de cocina italiana. Pues mira, yo no lo decía, lo decía la Academia Italiana de Cocina. Ah, fantástico. Que me dieron ese reconocimiento. Bueno, a mí, se me cayeron los chones ahora sí de cuando recibí el premio, porque dije, qué padre que todo lo que aprendí se pueda reflejar, ¿no? Porque estando en México que te den ese reconocimiento, pues imagínate, ¿no? Yo tengo que reconocer que el tiempo se fue volando. Sí. Nos quedan 30 segundos para agradecerte de verdad tu presencia, tu generosidad. Te entrego los mensajes que te han enviado quienes Muchas tanto te admiran y gracias. te quieren. Y desde luego a ustedes, pues les agradezco su presencia, su constancia. Y desde luego los invito a que nos veamos aquí mismo en nuestro estudio de Canal 11, ya saben, para seguir conversando. Hasta entonces, buenas noches. Buenas noches.